Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio con la parte del anexo 20 con SDK. Por favor, si en algún momento se llega a cortar el sonido, la imagen, por favor háganmelo saber por la parte de preguntas. Muy bien, mi nombre es Fabián Cebrero, soy parte de la célula de Ingenia. Como les comentaba, el día de hoy vamos a ver cómo se puede trabajar con las nuevas versiones 3.3 dentro del SDK. Como objetivo, pues como les comentaba, es la utilización de las funciones del SDK, ya sea para modificación de catálogos o generación de documentos y el timbrado de los mismos. Ok, me dicen que no se escucha, ya volvió, ya pueden escucharme correctamente. Ok, siguiendo. ¿Qué versiones son las que vamos a utilizar el día de hoy? Vamos a estar trabajando con AdminPack versión 10 y con Pack y Factura Electrónica versión 5. En la parte de factura electrónica solamente vamos a ver un cambio para la parte de productos, ya que todo lo demás pues se va a manejar muy parecido. Las versiones de Visual Studio va a ser Visual Studio ya sea Express. En cuestiones de 2017 o 2015 ya podemos trabajar con la versión gratuita de Visual Studio Community, que la verdad trae muchísimas funciones, que es como un tipo profesional pero para pequeños desarrolladores, que es la que estaremos utilizando el día de hoy. Solamente como referencia, donde tenemos ubicados los archivos del SDK, estos no cambian, siguen siendo en archivos de programa x86, Compact W, AdminPack y facturación. Dentro vamos a encontrar la DLL, que es mgw-sdk.dll, que siempre se encuentra en los binarios. El temario va a ser algo, no va a ser largo, va a ser corto, voy a dar nada más las partes principales. Vamos a ver la modificación del cliente proveedor para la captura del uso del CFDI, los productos con su clave, unidades de medida de peso, los movimientos, cómo trabaja la parte de clave SAT para los pedimentos y las series, y la confirmación del pack. Igual si tienen alguna pregunta aparte de lo que veamos el día de hoy, igual me lo pueden hacer llegar vía correo. El correo es ingenia@compaqui.com. Igual al final se los pongo para que puedan ahí hacer las consultas. O en su defecto pueden hacer sus consultas al correo de servicio @compaqui.com. Y los temas que sean parte del SDK nos los pasan a nosotros y ya nosotros damos respuesta. Ok, en la parte del CFDI, sí les recomiendo verificar los cursos que ya se han impartido acerca de la versión del anexo 20 con 3.3, ya que hay ciertas validaciones que tomar en cuenta a la hora de generar pues nuestros documentos. Hay configuraciones que tenemos que tener ya preestablecidas en el sistema para poder estar generando nuestros documentos y poderlos timbrar. Ahorita vamos a ver cierta parte de esas restricciones y traigo un ejemplo preparado dentro del SDK para que este ejemplo se suba junto con el video y ustedes puedan descargarlo y puedan tomar ahí información o hacer modificaciones para hacer sus pruebas. Igual aquí esta presentación también se va a subir para que la tengan a la mano. Voy a ingresar a la liga, que esta la tenía por aquí.
La, el Departamento de Generación de Conocimiento generaron estas páginas para poder verificar cuáles son los cambios que podemos tener ahora con la versión 3.3. ¿Sale? Podemos acceder a los diferentes, podríamos decir dips, o podemos a información de la factura para poder verificar en base a qué se está generando. Nos da una breve descripción, el uso, tipo especial y si vamos a tener algún tipo de restricción. Entonces vamos a basar en esta para ahorita verificar esa parte de las restricciones y poderlas tomar en cuenta para nuestros proyectos que estemos utilizando el SDK, ya sea para el cargado de clientes, cargado de productos o generación masiva de documentos. Esa es la liga, esa la pueden ingresar y pueden verificarla para que tomen en cuenta esas validaciones. Muy bien, vamos a pasar a la parte de clientes y proveedores. Para clientes y proveedores se agrega el campo de C usos FDI, que es el uso que le dará el cliente a los FDIs por omisión. ¿Sale? Esto es lo nuevo que viene para lo del anexo. Para la cuestión del SDK no tuvimos cambios dentro de las funciones. Simplemente se utilizan funciones de bajo nivel. ¿Qué es lo que hacen estas funciones de bajo nivel? Apuntamos directamente al campo que queremos afectar y le mandamos la información como segundo parámetro. Con eso nosotros podemos asignarle directamente a ese cliente que nosotros estamos modificando para que tenga grabado ese campo. ¿Sale? No va a haber cambios en las estructuras, ya que si se hubiera hecho un cambio en la estructura, pues le podemos pegar a los proyectos que ya están implementados. Entonces la forma más rápida y sin tanto preocuparse por cuestiones de que truenan los sistemas, pues se optó por utilizar funciones de bajo nivel. Entonces es necesario apuntar a ese campo en específico de la base para poder ingresar el dato. Déjame ver aquí porque no me deja ver. Ok. Como menciona en el anexo 20 conversión 3.2, este campo no existía. Ahora tenemos este nuevo atributo donde nos dice que nuestra regla de validación a tomar en cuenta para nuestros proyectos externos al sistema es que debe ser un valor dentro del catálogo publicado del SAT. El valor que se registra en ese atributo debe aplicar para el tipo de personal del receptor, es decir, si el RFC tiene una longitud de 12 posiciones, debe ser persona moral, y si tiene una longitud de 13 posiciones, debe ser persona física. Entonces, si yo me voy al catálogo, si vemos el catálogo, vamos a tener dos columnas donde nos dice si aplica para persona física o aplica para persona moral.
Entonces, los únicos cambios son para cuando tengamos personas morales, pues no es posible utilizar estos tipos de uso de CFDI. Entonces sí habría que hacer un filtrado por el tipo de RFC que estamos trabajando, ya sean los 12 o los 13 dígitos, para poder visualizar qué puede seleccionar y qué no puede seleccionar. Las personas físicas, como ven, pues pueden seleccionar cualquiera, pero personas morales pues tienen ahí una pequeña restricción. Entonces sí es importante tomar ese dato para la generación de nuestro campo de usos FDI. Déjenme volver acá. ¿Cómo hacemos este cambio? Como les comentaba, pues no hubo un cambio en la estructura. Cuando nosotros generamos una alta de cliente, vamos a imaginar que esto pues es uno nuevo, no estamos haciendo una búsqueda de uno que ya existe. Eso lo vamos a hacer ahorita. Yo mando mi estructura de cliente con los datos que ya he estado trabajando anteriormente. Me retorna un ID del cliente nuevo, donde yo simplemente digo que se registró. Después de registrar a mi cliente con F alta cliente proveedor, voy a utilizar la función de fedita cliente proveedor. Con esto pongo en modo de edición a mi cliente. Posteriormente utilizo fcdato cliente proveedor, le digo el campo que voy a estar modificando y cuál es el dato que yo voy a estar mandando. ¿Qué dato? El que tenemos en nuestro catálogo. Tengo que mandar el código. Este es el código que yo tengo que estarle asignando a ese cliente proveedor. Después de asignar, si todo resulta bien, hago el guardado y modifico mi cliente. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy dando de alta a mi cliente y posterior de darlo de alta, como lo tengo en memoria, lo pongo en modo de edición, seteo el dato, más bien el campo, y guardo mi cliente proveedor. Con esto que se está generando aquí, yo ya puedo abrir mi sistema y aquí es donde vamos a ver ese cambio reflejado. Entonces, cada vez que yo genere un cliente nuevo, yo puedo estar mandando modificar este campo del uso del CFDI. Con eso ya me estoy adelantando a las configuraciones que hay que realizar en el sistema. También podemos llenar estos campos. La forma de pago se puede poner por defecto en la misma. Cuando generamos un cliente nuevo, podemos darle el uso del CFDI y la forma de pago. También es un campo dentro de la tabla, entonces podemos apuntar a ese y hacer los cambios necesarios. Esta es la pequeña aplicación que voy a subir junto con el video para que la tengan a la mano y puedan hacer las modificaciones o hacer las pruebas correspondientes. ¿Cómo está conformado? Les voy a decir un poco del proyecto. Cada parte del tema que vamos a estar viendo, se generó una clase para cada uno. Tengo cliente,
¿Qué es lo que hace cliente? Pues tengo un nuevo registro del cliente proveedor y le digo el uso del CFDI. Posteriormente tengo la modificación de un cliente. ¿En base a qué? En base al código del cliente. ¿Qué hago? Pues un cliente que ya tengo yo registrado dentro de AdminPack o factura electrónica, puedo ir a consultarlo, ingresar su uso de CFDI y hacer exactamente lo que vimos en la presentación. El modo de edición, seteo mi campo, mando el dato, guardo y se quedó modificado. Cuando descarguen este ejemplo van a tener una clase que se llama conexión. Lo único que deben de modificar dentro del proyecto es las rutas con las cuales se está trabajando. Es el directorio donde se encuentra la DLL, el sistema con el cual vamos a estar trabajando y la ruta de la empresa con la cual vamos a trabajar. Voy a hacer un cambio aquí nada más para trabajar con AdminPack. Y ahí tengo. Con eso ya me voy a conectar a la empresa que tengo yo de Navajoa 33 y le digo dónde están los binarios y el sistema a trabajar. Voy a correr esta aplicación. Es una aplicación en consola. No tiene nada especial en cuestiones de bonito, pero bueno, es funcional. Ya aquí cada quien es quien realiza las modificaciones. Entonces aquí ya me inició sesión y ya puedo trabajar con mi menú. Voy a generar un nuevo cliente y me dice que se registró el cliente con el código SDK-2909. Ya me modificó el uso del CFDI, está por defecto. Vamos a ver dentro del catálogo. Aquí lo tengo, SDK 2909. Me voy a la parte de emisión, entrega de comprobantes fiscales digitales y ya tenemos aquí el cambio. Voy a copiar el código de este cliente y voy a hacer su modificación. Vemos que tiene P01. Le vamos a poner que es I01. Aquí le voy a cancelar nada más para que vean que está en P01. Doy el código al cliente, me lo encontró y me pide que ingrese el uso del CFDI. Ya me hizo la modificación. Déjenme volverlo a cargar aquí nada más. Y ya tenemos que tiene el uso de CFDI I01, que es correspondiente a construcciones. Entonces, si tenemos una cantidad bastante grande de clientes proveedores, pues en base al RFC y en base al tipo, pues ya tendríamos que verificar para que sea algo masivo.
¿sí? Para que no tengan que estarlo haciendo uno por uno. Entonces, de alguna manera se puede identificar ese cliente para poder asignarle el uso de ese FDI que va a estar teniendo. Ok, Emerson pregunta, duda, ¿qué tan recomendable es iniciar el SDK desde el lanzamiento de una aplicación y que persista hasta que el usuario cierre la aplicación? Ok, de hecho, las recomendaciones para la utilización del SDK es iniciar sesión. Déjenme cerrar aquí nada más. Les voy a explicar qué es lo que hace esta parte. Lo que hacemos es siempre utilizar set current directory, ya que con set current directory yo le digo que a mi proyecto dónde se encuentra esa DLL que voy a estar trabajando. Esta es propia de Windows, pero es necesario utilizarla para poder que nuestro proyecto apunte a esa dirección. ¿Qué dirección? La de binarios, donde tengo instalado mi sistema de AdminPack. Después le paso el sistema con el cual voy a estar trabajando y abro mi empresa. Yo podría utilizar solamente hasta aquí sin necesidad de abrir la empresa. Entonces, yo puedo tener iniciada la sesión del SDK, pero no tener ninguna empresa en memoria. Entonces, de hecho se recomienda que solamente se abra una sesión, se haga el switcheo de cambio de empresa, se cierra la empresa, pero no se finalice la sesión, ya que cada vez que estemos finalizando la sesión y volviendo a abrir, pues nos va a estar consumiendo recursos de nuestro equipo. ¿Sale? Entonces es abrir solamente la sesión, después con qué empresa voy a estar trabajando, hago las modificaciones en el catálogo, genero los documentos, termino, cierro mi empresa, necesito trabajar con otra empresa diferente, abro esa empresa, la segunda empresa, empiezo a trabajar con catálogos, empiezo a trabajar con documentos y cierro mi sesión. Al final del día, que ya no se va a utilizar, pues es cuando ya finalizo. ¿Y qué hago? Simplemente utilicé un solo recurso para tener abierta mi sesión. Que muchas veces los proyectos que hemos visto es inicializo sesión en el SDK, abro mi empresa, terminé, cierro la empresa, cierro el SDK, vuelvo a abrir SDK, vuelvo a abrir la empresa. Entonces es estar trabajando con bastantes recursos. Entonces, si la máquina donde tenemos es muy concurrida o que tiene los sistemas, que tienen abiertas páginas, que estén escuchando música, todo eso, pues va a repercutir en cuestiones de consumo de procesador y pues de memoria. Ok, y otra pregunta es, buenos días, ¿la edición de los clientes para asignación de claves se puede hacer por medio de la hoja electrónica porque todos los clientes ya existentes? Ok, bueno, en la hoja electrónica no he verificado si hubo una modificación, pero en cambio se puede realizar el proyecto en lugar de hacerlo en C#, se puede utilizar con Excel, no hay ningún problema, se puede consumir el SDK, entonces se puede hacer una aplicación que nos baje todos los clientes y proveedores a un listado de Excel, y ya sea manualmente o en automático, buscando la manera de automatizar, se le asigne una clave, ¿no? Entonces sí se puede hacer eso, independientemente de la hoja electrónica, consumiendo solamente el SDK. Ok, veo que dice, soy distribuidor, quiero aprender a configurar la empresa en AdminPack para hacer versión 3 con todo respeto a la metodología. Ok, la parte de la configuración del sistema, anteriormente se generaron varios cursos, varios videos sobre la parte del anexo 20 en cuestiones de configuración del sistema. Si es necesario verificar todas las configuraciones, pues sí, hay que ver el otro video. Aquí lo que estamos verificando es ciertos cambios para las personas que ya tienen un desarrollo con el SDK y que ya conocen
o ya vieron parte del anexo, y para que vean cuáles son las necesidades que hay que tomar o que hay que tomar en cuenta para poder configurar nuestro sistema. ¿Sale? Entonces ahorita nada más vamos a ver la parte de los clientes, como les comentaba, dónde están esas opciones, pero pues si es necesario echarse un clavado a la información para poder ver las reglas, eh, poder tomar todas esas restricciones en las cuestiones de las personas que generan también los XMLs por medios propios para hacer su timbrado. Entonces, como les comento, aquí está la parte de la sesión. Acá tenemos, aquí yo mando a cerrar los dos juntos porque pues es un ejemplo, pero pues ya en cuestiones de productivo si es necesario estar trabajando en dónde cierro la empresa y cuándo termino mi parte de la sesión del SDK. Muy bien, entonces con esto, como les comentaba, ya modificamos un cliente. Aquí yo estoy generando un cliente nuevo, es alta cliente, seteo el campo y guardo mi cliente proveedor. O hago la búsqueda de mi cliente, paso el código de ese cliente, ingreso mi uso CFDI. Si mi uso de CFDI está vacío, tomo el dato que yo ya tengo capturado, que es P01, lo dejo por defecto. Y si no, pues paso a la parte del ingreso, que fue lo que yo capturé en la consola. Edito y quedó modificado mi cliente. Entonces de esta manera podemos hacer un ciclo para traernos todos los clientes que están dentro de la base de datos de AdminPack, vaciarlos ya sea en una hoja de Excel, lo podemos hacer de hecho desde aquí, desde C#, o lo podemos hacer directamente desde Excel, capturar su uso CFDI y cargar masivamente todos esos clientes con ese uso CFDI para esas empresas que tienen bastante volumen, ¿no? Entonces que no sea tanta carga para la persona administrativa que está trabajando con nuestro sistema. O si tenemos alguna base de datos con clientes y necesitamos migrarla al sistema de AdminPack, lo podemos hacer con las funciones del SDK. Nos conectamos a la base de datos del otro sistema, tomamos la información que necesitamos, llenamos nuestra estructura, modificamos nuestro campo usos FDI y ya tenemos un catálogo nuevo de clientes y proveedores dentro de nuestro sistema. Entonces ese campo donde lo vemos reflejado, pues tenemos la MGW 10002. Si abrimos nuestra tabla, al final de nuestros campos, de nuestras columnas, vamos a encontrar usos FDI y ahí vamos a ver ese cambio reflejado dentro de nuestra base. ¿Sale? Entonces, como les comentaba, no hay cambios fuertes en cuestiones de las funciones del SDK. Se utiliza lo que ya tenemos, simplemente trabajar con funciones de bajo nivel para poder hacer ese registro de ese uso CFDI de nuestro cliente de forma masiva, para no hacerlo de uno por uno. No sé si estamos bien hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a brincar a la parte de productos y servicios, que yo creo que esta es la parte más fuerte en cuestiones del sistema, porque podríamos tener una empresa con, bueno, ¿quién podría tener? Una ferretería, por ejemplo, más de 10,000 productos. Entonces, pues sí es una tarea algo extensa el estarle asignando el código a tantos productos. Entonces, pues sí hay que ingeniárselas un poco, ya que el catálogo, pues como saben, está conformado por más de 52,000 registros. Entonces, encontrar también qué le corresponde a cada producto, pues sí va a ser un poco pesado, pero pues ya
teniendo la manera de poder hacer el filtrado y asignar a cada producto, pues ahí vamos a evitarnos pérdidas de tiempo. Ok, entonces, ¿qué pasa en productos y servicios? Se hace de la misma forma. Vamos a utilizar funciones de bajo nivel para setear ese campo directamente a nuestra tabla. Aquí el ejemplo es buscar nuestro producto, asignar nuestra clave SAT, pongo en modo de edición, seteo ese campo de clave SAT y guardo mi producto. ¿Sale? Entonces, este nuevo campo o este nuevo registro que tenemos que hacer en nuestros productos, pues con el anexo 20 en la versión 3.2 no existía. Ahora sí ya lo tenemos en la 3.3. ¿Cómo se conforma? Pues bueno, dentro va a haber clave producto o servicio y tenemos que asignarle el número que corresponde al catálogo. Entonces tenemos varias reglas. Bueno, la regla de validación, que debe ser un valor dentro del catálogo que está publicado. El campo se debe registrar una clave que permita clasificar los conceptos del comprobante como productos o servicios. Se debe utilizar las claves de los diversos productos o servicios en conformidad al catálogo. Cuando los conceptos que se registran en sus actividades cuando correspondan a ese tipo de categoría que estamos trabajando. También tenemos con la clave de los impuestos, y si esa categoría para nuestro producto no existe, pues debemos de utilizar la clave 010101. Aquí sí es importante pues tener en cuenta que si ponemos en un principio todos con que no existe, pues después vamos a tener que hacer una clasificación y pues podemos tener ahí problemas. Entonces aquí viene cómo trabajar con cómo se clasifican, cómo están divididos en división, grupo, clase y subclase ese código, y cómo los dividió el sistema de AdminPack y factura electrónica. ¿Sale? Tenemos la descripción de la división y tenemos nuestros dígitos. Entonces podríamos decir que son nuestras categorías, y en base a esos 52,000 registros tendríamos nosotros que seleccionar el que corresponde con nuestro producto. Sí, igual pues vienen aquí unos ejemplos de las ramificaciones de cómo es que hay que utilizarlos. ¿Sí? Por aquí tenemos el catálogo también. Entonces, en base a este catálogo, debemos de igualar a nuestros productos. Lo que se puede realizar en esta parte es ya sea vaciar este catálogo en una base de datos, ya sea en Excel, para poder hacer nuestra clasificación de los productos y poder estar haciendo la consulta. Aquí, como en el ejemplo, me voy a ir a la parte de producto. Si se fijan, pues yo estoy mandando el dato directamente, ¿sale? Aquí sí habría que hacer alguna, ya en el trabajo elaborado de cuestiones de programación, para poder decir, bueno, ¿cómo voy a clasificar mi producto? ¿Qué voy a tomar en cuenta? El nombre del producto para tener una clasificación, algo, o tener algo parecido a lo que tiene el sistema de AdminPack, donde tenemos las categorías. Entonces ya es cuestión de cada proyecto que es lo que necesite para poder estar asignando esas claves. A lo mejor y dicen en un principio, pues yo los voy a hacer manual, pero para todos los productos nuevos
yo siempre le voy a pedir al personal o al sistema, si lo está leyendo de algún XML o de algún otra base de datos, qué categoría es la que le voy a estar asignando. Entonces, si yo me voy a copiar el código. Vamos a ver cuál tiene. Tiene el 1010-1502. Lo vamos a cambiar por este código. Vamos a ver si lo tengo en la búsqueda. Sí, es el mismo. Voy a inicializar nuevamente el proyecto. Un 0 para inicializar. Ya que tengo inicializado, me puedo ir a... Primero voy a asignar el número 4. Asignación de código producto. No voy a ingresar ningún código para que me modifique el que trae por defecto. Entonces, de ser perros, cambió a minerales metálicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fuimos y modificamos directamente el campo código SAT que está en la tabla de productos para asignarle ese código y no tener problemas a la hora de estar haciendo la emisión o el timbrado de nuestras facturas. ¿Sale? Entonces, voy a generar un nuevo producto. Me dice que generó el producto 4464. Ya me asignó una clave, la que trae por defecto. Ya tengo aquí mi producto. Y si se fijan es el mismo. ¿Sí? Igual pude haber seleccionado cualquier otro. Solamente es un ejemplo como les comento. Pero pues sí tendríamos que tener cuidado en cuestiones de cómo estamos asignando. Si lo vamos a tomar en cuenta el nombre y hacer alguna validación del nombre del producto contra la parte del código del SAT, pues sí tener en cuenta que podemos tener productos genéricos donde nos podría pegar ahí en nuestro proyecto, pero a lo mejor podrían ser los menos y tener la mayor clasificación de los productos, ¿no? Entonces me regreso aquí al proyecto. ¿Qué fue lo que hicimos primero? Tengo una validación solamente para saber si ya se inició sesión con el SDK, ya está abierta una empresa. ¿Para qué? Para que no me genere errores a la hora de hacer una búsqueda o a la hora de cargar un cliente. ¿Sale? Es una variable que está dentro de la clase de conexión. Solamente es un valor true o false cuando ya inicialicé sesión para validar. Escribo el código del producto, lo guardo en una variable, lo paso a mi función de búsqueda. Si todo está bien, ingreso el código al SAT. Si no quiero ingresar un código al SAT, me lo toma por defecto el que yo ya tengo. Va a estar acá arriba. ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? Sí, es este, perdón. Es el que yo ingresé y este es el que se va por defecto. Que este lo debo haber puesto acá arriba. Ahorita lo movemos. Entonces, si está vacío, pues toma el por defecto, y si no, pues el que yo le registré. Editamos el producto y listo, quedó grabado nuestro código del producto. La otra opción es generar mi producto desde cero, ¿sí? Igual verifico si la conexión al SDK está. Utilizo un random para generar el código del producto. Lleno mi estructura de producto, su código, su nombre, la descripción, la fecha de alta. Aquí es importante
siempre mantener este formato de fecha, ya sea para documentos o los catálogos, ¿sale? Si no queremos tener problemas en cuestiones de que solamente nos registre a lo mejor el código y el nombre. Entonces, por no tener esto y simplemente yo mandar la fecha de esta manera, voy a tener problemas, ¿sale? Siempre hay que darle el formato de mes, día, año. Tenemos el estatus del producto. Todos esos campos podemos verificarlos también en nuestra estructura. Esta es la estructura de cliente proveedor. Tenemos muchísimos campos que podemos llenar o que podemos utilizar para poder ingresar la información, ¿sale? Por lo regular siempre es uno o dos campos que trabajamos, pero podemos trabajar con la mayoría de los campos que vienen en el catálogo. Tenemos el producto, es lo mismo, tenemos el código de producto, el nombre, el tipo de producto. A pesar de que vean que dice paquete, recordar que AdminPack no trabaja con paquetes. Esto es porque así viene en la base de datos, en la estructura. Si nosotros ingresamos, vamos a ver que los que tengan número 2 en su tipo de producto, pues es un paquete. Pero pues aquí sí es omitirlo, ya que no podemos trabajar con paquetes. La fecha de alta del producto, el estatus del producto, la fecha, los precios, los impuestos, las clasificaciones y importes extras o textos extras. Entonces tenemos bastantes para llenar, pero podemos trabajar solamente con estos 5 para estar registrando nuestros productos. Y aquí hay un pequeño cambio nada más. Si en la parte de la conexión la variable que yo tengo de sistema dice que es factura electrónica, pues claro que tengo que cambiarle y decirle que es un servicio. Si no, pues es un producto. Si estamos trabajando con AdminPack, ¿sale? Entonces, recordar que en factura electrónica es para servicios, pues ahí sí haríamos esa pequeña modificación. ¿Sí? Hacemos una validación nada más de qué sistema estamos trabajando. Posteriormente, nos va a retornar un ID de ese producto nuevo y yo le mando mi estructura, que fue todo lo que llené en esta parte. Con eso ya me genera mi nuevo producto. Si tenemos algún error, pues verifico cuál es ese error, me lo retorna para verificar si tengo algún campo mal o algún registro que ingresé de forma incorrecta. Posteriormente, si todo está bien, pues paso a editar ese producto, le asigno su clave SAT y guardo el producto. ¿Sale? No tiene mucha ciencia en cuestiones de la utilización de la función del SDK. Aquí la cuestión que se puede complicar un poco es qué clave es la que yo le voy a asignar a mi producto, ¿sale? Ahí sí, pues como les digo, hay que hacer validaciones para poder trabajar con esta parte. Entonces esta es la parte de producto. Simplemente son, podríamos decir, dos métodos. Tenemos un nuevo producto y tenemos buscar un producto y asignar esa clave SAT. Entonces, para todas esas empresas que tienen bastantes productos, pues aquí tenemos una opción de cómo podemos asignar de forma masiva a todos nuestros productos. Aquí se hace solamente a uno, pero pues ya podríamos hacer un tipo de ciclo para poder extraer esa información y asignarlos dinámicamente, o a lo mejor podríamos facilitarle un poco más al usuario, ¿sí? Porque a lo mejor para la empresa es pesado estar entrando a cada producto y estar asignándole una clave o un código SAT diferente. Entonces pueden automatizar ya sea la generación de nuevos productos o hacer una modificación de productos ya existentes. Como les comentaba, pues lo vamos a ver en la MGW 10005.
que es la tabla de productos, y vamos a tener al final la clave SAT, donde se estará registrando esa información. ¿Alguna pregunta sobre productos? El catálogo, recordar que pues lo tenemos en la página del SAT. Podemos descargar hay un Excel donde están todos los catálogos, ya sea de unidades, sea de productos, sea de monedas, el uso de CFDI. Todo está en pestañas, entonces podemos tomar esa información, cargarla a una base de datos o tomarla desde ese mismo Excel para poder trabajar con nuestra información. Ok, vamos a pasar a las unidades de medida y peso, que también tiene su catálogo. Aquí en esta parte sí no traigo una dentro de mi proyecto, no lo anexé, pero pues aquí no hay cambio. Es utilizar función de bajo nivel, fsetDato unidad, le paso cclaveInt y le paso mi clave. ¿Sale? Esta información pues se graba en la MGW 10026 de unidades y medida de peso. ¿Sale? Entonces aquí sí hay que tomar pues en cuenta esa clave que le corresponde a nuestra unidad y pues asignarle esa clave. ¿Dónde lo vamos a ver reflejado? En el campo que se llama cclaveInt dentro de nuestra base de datos. Ok, Pablo pregunta, ¿la clave del SAT se valida al registrar o modificar el producto contra los catálogos del SAT? Ok, bueno, aquí las validaciones en cuestiones es que nuestro producto traiga una clave, ¿sale? El sistema no puede decir, le corresponde la clave, si vamos a la parte del producto, le corresponde la clave 10.000, por ejemplo. El sistema no puede saber porque el nombre del producto no lo puede ligar contra la categoría. Entonces por eso les comentaba que hay que tener cuidado en cuestiones de qué asignamos. ¿Sale? Entonces las validaciones son de que el producto lleve un código. Entonces cuando ya se esté emitiendo y se trabaje con eso, pues ya se verifica esa parte. Igual tenemos reglas de validación. Ahora se pueden basar en esta página, esto que generó generación de conocimiento, para poder estar verificando. Entonces vemos que no hay cierta restricción fuerte. Simplemente tenemos una guía de llenado, que este campo se debe registrar la clave unidad de medida estandarizada de conformidad con el catálogo cclave unidad. Si nos vamos al catálogo completo, aquí lo vamos a tener. ¿Sale? Entonces aquí es donde ingresamos nuestra información. Si es necesario estar verificando porque, como les comento, podemos tener aquí tenemos las reglas de validación. No sé si diga alguna restricción, pero esta no trae. Muy bien. En unidades pues no creo que tengan problema, ya que pues no creo que sean bastantes las que se manejan, siempre son muy genéricos. Pasamos a la parte de movimientos, que aquí sí tenemos una pequeña modificación dentro de la función de bajo nivel. Lo hice con la parte de movimientos con pedimento, ya que en la parte del SAT nos pide que agreguemos esa clave del pedimento, pero esa clave del pedimento debe de tener una estructura. Para el caso de, les voy a leer lo que tengo aquí.
Para el caso de la clave SAT en pedimento se modificó la función fcDatoMovimiento, donde se manda el campo clave SAT pedimento o clave SAT serie. Debe estar exactamente como está entre comillas. Posterior de dar de alta la entrada del producto en cuestión, ¿sale? Esto es para las entradas o para las compras. Por medio de las funciones de alto nivel, falta movimiento series capas, y no es necesario incluir las funciones de editar y guardar. Como lo hacíamos con la parte de productos o clientes, aquí no es necesario indicarle que vamos a editar el movimiento y que lo vamos a guardar. Simplemente con utilizar la función fcDatoMovimiento y mandar clave SAT pedimento, la función tiene una validación interna donde dice, ok, esta es la parte del pedimento, lo voy a agregar al campo. Entonces, como les comento, en automático, y lo hará solamente en el caso que se utilicen los campos antes mencionados. Entonces, si yo utilizo cualquiera de estos dos, me va a asignar nuestro clave del pedimento. ¿Sale? ¿Cómo se utiliza? Aquí tengo el pequeño ejemplo, es falta movimiento series capas, paso el ID del movimiento, paso la estructura de series capas, ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, que es lo que se está enviando, se calcula esa serie y capa, y posteriormente se utiliza la fcDatoMovimiento. Pero si se fijan, en ningún momento yo utilicé la de edición o la de guardado. Todo es directo, es directamente utilizando esta función y pasando nuestro registro. ¿Dónde vamos a ver este cambio? Lo vamos a ver en la 25, en la columna que se llama clave SAT. Ahí vamos a tener esa información. Entonces, ¿a qué me refiero con la estructura? Si nos vamos al XSD del CFDI 3.3, aquí vamos a encontrar este atributo. Donde dice que es requerido, hay que tomar en cuenta ciertas restricciones con cuestiones del elemento de información aduanera. ¿Cómo trabaja? El atributo es requerido para expresar el número del pedimento que ampara la validación, que ampara la importación del bien, que se expresa en el siguiente formato: últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por 2 espacios, son estos de aquí. Tenemos 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por 2 espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos por 2 espacios, un dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciando en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana. ¿Ok? Entonces, en total tenemos 21. Y esta es la estructura que debemos de estar validando. ¿Sale? Entonces, esta parte la podemos utilizar con alguna función de regex dentro de C# o Visual Basic, o Visual Basic 6, o Visual Basic para aplicaciones, que es en Excel, para estar haciendo esa validación. ¿Sale? Voy a irme aquí a mi proyecto. Voy a cerrar la clase de producto y voy a abrir la de movimiento. ¿Sale? ¿Qué tiene esta clase? Pues generé todas las variables en la parte superior para no tener que estar modificando directamente en la estructura. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La parte de la agencia se sigue trabajando
de la misma manera es el número de la aduana. Utilizamos un pipe para dividir el nombre de esa aduana. ¿Dónde se ven reflejados estos? Déjenme ver nada más si este es mi producto o lo tengo en otra empresa. Ok. Donde hemos reflejado, como les comento, pues aquí tenemos el pedimento. Debemos de tener pues configurado nuestro producto para que acepte pedimentos, series o lotes. Y para ingresar estos dos campos lo hacemos de esta manera. Cuando se da de alta, automáticamente la función de F alta nos detecta y dice, ok, aquí tenemos el número de la agencia y el nombre de la aduana. Entonces él solo nos divide, nos pasa el pedimento, pues tenemos la fecha del pedimento, el cambio y tenemos el nuevo campo, que es el clave SAT. Aquí tenemos una cuestión, si se fijan, es simplemente un campo de texto. Entonces sí es importante que cuando nosotros mandemos esa captura, esa información, nosotros ya la validemos, ¿sí? Ya que si la vamos a capturar manualmente, pues tenemos que ingresar los primeros dos dígitos, dos espacios, los siguientes dos dígitos, los dos espacios y los últimos dígitos. ¿Cómo se conforma? Pues como ya les comenté, hay que estar verificando. ¿Dónde lo dejé? Acá. Hay que tomar en cuenta esta validación. ¿Sale? Si se fijan, yo acá pues nada más se los puse directo. Si ya vemos aquí, verifico si la sesión está iniciada. Si la sesión que tengo iniciada es de una empresa de factura electrónica, pues le digo que esta opción no está disponible, ok, pues ya que no podemos trabajar con compras dentro de factura electrónica. Entonces simplemente tengo la impresión de esta información. Por si es necesario cambiarla, podemos hacer ingresar el concepto, el cliente o el producto. Por defecto trae el 21. Para obtener el siguiente folio y lleno mi estructura de documento. Esto es solamente el encabezado de mi documento. Doy de alta mi documento y genero mi movimiento. Después de generar mi movimiento, es necesario generar el movimiento de la parte de series capas. ¿Sí? Hay una estructura, entonces estoy utilizando una estructura, la de documento, la de movimiento y la de movimiento series capas. Para poder trabajar con ese tipo de productos, pues es necesario hacerlo de esta manera. Siempre se debe registrar el movimiento que va a corresponder a esa serie o pedimento o lote. Entonces, después de dar de alta el movimiento, yo puedo ingresar el pedimento, puedo ingresar la agencia, la fecha y asigno esas variables. Doy de alta, calculo mi serie capa y utilizo la función que ya les venía comentando. FC dato movimiento, clave SAT pedimento. ¿Sale? No es necesario utilizar las funciones de editar o guardar. Simplemente mando esa información. Él solito se encarga de hacer el movimiento. Hago la afectación y se guarda el documento. ¿Sale?
Para las facturas pues normales, en movimientos pues no hay ningún problema. Llegamos a esta parte. Si el producto es uno normalito o es un servicio, no es necesario generar esta parte, al menos que sean, como les comento, series, pedimentos o lotes. Bueno, iba a correr, pero necesito hacer un cambio de empresa. Voy a ir a la parte de conexión y voy a cambiar mi empresa. En el ejemplo se hace de esta manera, pero podríamos utilizar las funciones para traernos el listado de empresas y hacerlo en forma automática para los nuevos proyectos. Entonces ya vamos en la parte de documento, clave SAT, pedimento, movimiento. Voy a presionar el número 5. Voy a dejar todo como está, ya que son los datos que yo tengo, que es concepto 21, cliente CL001 y el producto 01. Ok, vamos a ver que no me he equivocado de empresa. Dijimos que era la empresa si estoy bien. Voy a hacer un cambio, ya que me dijo que no había encontrado al cliente. Prod 001, voy a ver si tengo ese producto nada más. Ok. Voy a probarlo con este. Si no, ahorita hago el cambio a la otra empresa, ya que estuve trabajando con varias. Bueno, voy a inicializar. Voy a irme al 5. Ok. Va a ser mi otra empresa. Cliente 01. Me voy a ir a compras. No los tengo aquí. Déjenme modificar nada más. Vamos a dejar ese cliente. Voy a generar un producto nuevo. Le voy a asignar un código simplemente para cubrir esa parte. Ok, vamos a ver, no debería tener problema.
concepto 21, cliente 001, producto, ok. Bueno, aquí voy a tener que debuguear un poco, no sé si hice alguna modificación. Validación 21. Bueno, debería estarme generando aquí mi movimiento. Compras. Voy a hacer algo rápido aquí nada más. Por aquí no tengo un producto. Déjame ver si podemos hacer que una vez nos trabaje con todo. Ok, bueno, aquí ya me generó. Ahí tenía alguna cuestión con esa parte. Igual voy a tener que verificar. Vamos a ver si me mandó una entrada. Esta va a ser diferente. Bueno, voy a tener que verificar. Algo me quedó ahí volando. Movimiento generado. Ok, ya sé qué pasó. Ok, aquí está. Tenía ahí algo. Voy a verificarlo nada más para que no tengan problemas cuando lo descarguen. Entonces tengo el producto 002. Tengo mi pedimento, la aduana, el número de aduana. Y tengo la clave SAT. ¿Sale? Como les comentaba, pues es necesario estar validando esta clave SAT. En mi programa no estoy validando la estructura, pero podemos utilizar las clases de regex, ya sea en cualquier lenguaje, para poder validar que esa información que se está introduciendo sea la correcta. Para aquellas personas que tengan empresas, que tengan productos en cuestiones de aduanas y tengan una aplicación aparte donde capturan estos datos. ¿Sale? Esta es la parte que cambia para los movimientos cuando el producto es un pedimento o que tiene pedimento series.
Ahí está, sí está bien. Ok. También esa información la podemos encontrar en el documento de llenado, en la guía, donde tenemos el número de pedimento. ¿Sale? Hay que tomar en cuenta las restricciones cuando utilizamos un complemento para poder trabajar con nuestro campo de número de pedimento. Entonces ese es el que podría tener un poquito de movimiento. Entonces para esta función no es necesario utilizar editar ni guardar movimiento, simplemente editamos, pasamos el set dato y se acabó. No debemos de hacer nada más. Igual si tienen alguna pregunta, igual me lo pueden hacer llegar por las cuestiones de preguntas, o ya sea por el correo de ingenia@contoaquí. Entonces vamos a pasar a la parte de confirmación. La parte de confirmación vamos a tener dos mensajes. Estos son los números de, podríamos decir, números de error. No es error, sino la advertencia. Cuando el valor del campo total se encuentre fuera de los límites establecidos, debe existir el campo de confirmación. O tenemos el código que es el 166.182, cuando el valor del campo tipo de cambio se encuentre fuera de los límites establecidos, debe existir el campo de confirmación. ¿Qué es lo que nos va a hacer la aplicación? La aplicación nos va a generar dos documentos dentro de nuestra empresa, ¿sí? La empresa que tengamos abierta y donde estemos mandando a timbrar o emitir, nos va a generar estos dos archivos cuando nos pasemos del total o cuando el tipo de cambio se encuentre fuera de los límites. ¿A qué me refiero? Voy a ir a la parte de la confirmación. Esa parte de confirmación la vamos a ver aquí en la factura. Es un campo ahí que debe existir, tiene sus validaciones. Voy a cerrar esto desde acá. Es un campo que no existía en la versión 3.2, sí existe en 3.3. Tiene un patrón. Este patrón es el que se encarga de regresarlo, es el pack. Entonces es un nuevo atributo condicional para registrar la clave de confirmación que entrega el pack para expedir el comprobante con importes grandes. ¿Sale? Con un tipo de cambio fuera del rango establecido o con ambos casos. Es requerido cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera del rango establecido. Para no leer todo eso, entonces, ¿cuáles son mis validaciones? Este es el ejemplo de cómo se va a ver esa confirmación. Y tenemos unas reglas de validación que son los que ya hemos visto. Los importes máximos para el atributo total están definidos en el catálogo C tipo comprobante. Aquí los tenemos, donde nos dice que para un ingreso son 100 millones, para el egreso 100 millones. Para la cuestión de traslado pues es en ceros, ahí no aplica. En la parte de nómina tenemos 400,000 y tenemos 2 millones, y para pago 100 millones. Entonces cuando estemos fuera de estos rangos o que los sobrepasemos, debemos de tener una confirmación por medio del pack. ¿Cómo trabaja? Pues aquí tenemos ejemplo: cuando el tipo de comprobante es ingreso, cuando el importe total sea mayor a 100 millones, se verá solicitar la clave de confirmación. Aquí en la parte de solicitar es en automático, no es necesario nosotros indicarle, simplemente nos va a arrojar los dos números de advertencia que estaba mostrando y nos va a decir si el tipo de comprobante es ingreso,
el importe total es mayor a 100 millones, sí, necesitamos la clave de confirmación del pack, factura con confirmación, sí, y se timbra. ¿Sale? Entonces, si no tenemos una clave de confirmación, va a estar aquí en este ciclo pidiéndonos esa clave para poder hacer el timbrado de nuestro documento. ¿Sale? Entonces podemos, este es ya un caso más extenso donde decimos si el comprobante es de nómina, si es ordinal, si es combinada. Son las restricciones que vamos a tener. Muy bien. Entonces aquí podemos ver la parte del tipo de cambio también. Si la moneda es diferente a pesos mexicanos, vamos a tener una validación de las cuestiones del porcentaje. ¿Dónde tenemos eso? Bueno, en las monedas tenemos un porcentaje de variación. Cuando se supere ese porcentaje de variación, nos va a pedir esa confirmación. ¿Sale? Entonces vamos a pasar a esa parte. Aquí está la información, si es necesario echarse un clavadillo nomás para ver en qué consiste. Entonces ya tenemos aquí nuestras dos claves, cuando el total esté fuera de los límites y cuando el tipo de cambio esté fuera de los límites. Nos va a generar esos dos archivos, uno con extensión confirmación y otro con txt. ¿Qué contienen estos archivos? Bueno, pues el archivo de texto con nombre, va a tener el nombre del concepto, número de serie y folio, que contendrá la URL que se podrá visualizar la cadena de confirmación. Entonces, nosotros al abrir este archivo vamos a tener nuestra liga que tenemos que poner en nuestro navegador para poder verificar el captcha. Esa información del captcha lo vamos a ingresar en nuestro archivo de confirmación. ¿Sí? Mayúsculas, minúsculas, debe quedar exactamente igual. Los nombres de los archivos no debe de cambiar. ¿Y qué vamos a hacer cuando ya tengamos guardada esa información? Pues vamos a mandar a timbrar ese documento. Entonces van a ser el primero, lo vamos a mandar y nos va a decir, oye, necesito una clave de confirmación. Ok, tomo estos dos archivos, lleno esos datos y genero la parte de la confirmación. ¿Dónde se va a ver reflejado? Dentro del XML vamos a ver el atributo que se llama confirmación y van a estar los datos que nosotros llenamos en ese campo. ¿Dónde se va a guardar más bien esta información también? Lo vamos a tener en la 45 en el campo C USUBAN01. Ahí vamos a tener la información que capturamos en nuestro archivo. Entonces podemos saber qué documentos fueron los que se pasaron de esos límites, que son algo grandes, pero aquí vamos a tener esa parte de la confirmación. ¿Sale? Entonces cuando estemos emitiendo documentos que sean muy grandes, pues ahí vamos a tener que llenar esos archivitos para poder hacer nuevamente el timbrado de ese documento. Voy a pasarme al proyecto, eso sí lo traigo. Entonces, como les comentaba, pues se debe considerar los montos con los cuales vamos a estar trabajando para poder ver esa parte de la emisión. Recordar también que tenemos un nuevo formato para la facturación, la 3.3. Esto lo tiene Admin Pack y Factura. Van a encontrar ese formato en .html, el cual pueden utilizar para hacer las entregas de sus documentos timbrados. ¿Sale? Entonces mandamos a emitir ese documento y lo mandamos a entregar con este formato. Dentro del documento de
la carta técnica, vamos a encontrar las nuevas etiquetas y también lo vamos a encontrar en el listado de etiquetas del sistema. Ya se modificó, ya están ahí todas las que corresponden a la 3.3 para poder hacer nuestros propios formatos y estar generando esos PDFs. ¿Qué fue lo que realicé en este proyecto? Bueno, este proyecto lo que hace es generarme el documento y verifico si el total se pasa de los límites. Si se pasa de los límites, pues me voy a la parte de la confirmación para poder generar ese llenado. Voy a generar un documento. Voy a ver que tenga nada más. Ok. Ahí está. Me voy a pasar de el límite solamente para verificar. Es el folio 24 y es factura de crédito. Voy a terminar, no lo voy a emitir. Voy a ejemplificar que solamente se están generando los documentos dentro del sistema, pero utilizo mi aplicación para timbrarla, ¿sale? Entonces podemos restringir esos permisos de que no se pueda timbrar, solamente generar documentos, y al final del día pues utilizo mi aplicación para hacer la emisión de todos ellos. Ya tengo el 5. Entonces dijimos que era el folio 24, concepto 5. Y si se fijan, pues me dice mensaje de error 166-184. Cuando el valor del campo total se encuentre fuera de los límites establecidos, debe existir el campo confirmación. Entonces, ¿qué es lo que hace la aplicación? Pues, si se fijan, me generó un archivo, un TXT, con factura crédito, folio 24 TXT y una confirmación de ese mismo archivo. Entonces yo tendría que abrir este archivo desde mi navegador, copiar el captcha y guardarlo en mi archivo de confirmación. Después de hacer eso, vuelvo a mi aplicación y tendría que volver a retimbrar ese documento. Mientras no tenga yo una confirmación, pues me va a seguir dando el mismo mensaje. Entonces es necesario llenar ese archivo con el captcha. Por cuestiones de las ligas que tenemos ahí, pues no me fue permitido
agregarlo al captcha, pero es exactamente lo que estamos viendo en esta parte. ¿Vale? Entonces copiamos la ruta, la ponemos en nuestro navegador, nos aparece el captcha, lo ingresamos en nuestro archivo de confirmación, volvemos a timbrar ese documento y nos va a generar nuestro timbre. ¿Sale? Nos va a generar esos timbrados y nos va a ingresar esa información. ¿Qué pasaría en la cuestión de... Déjenme ver qué documento tengo aquí. Eso fue nada más para emitir un documento que ya está generado dentro del sistema. Pero también podemos timbrar un XML que ya tengamos nosotros generado. Podemos generar por medios propios nuestro XML para mandarlo a timbrar. Entonces, si ya tenemos nuestro XML que generamos por medios propios, no lo hacemos por medio de la herramienta, a la hora de hacer la confirmación, esta función no nos va a generar los dos archivos, solamente nos va a generar el archivo donde se encuentra la liga del captcha. ¿Qué teníamos que hacer posteriormente? Después de abrir el captcha, tendríamos que abrir nuestro XML, generar el nodo de confirmación para ingresar esa información de mi documento. Entonces aquí es el único cambio que hay. Aquí sí hay que ingresarlo cuando son XMLs normalitos. De igual manera les voy a hacer llegar este documento que generamos para cuáles fueron los cambios, que es exactamente lo mismo que vimos ahorita, cuáles son las funciones a utilizar, cuál es su declaración, cómo se utiliza esa función, dónde se visualiza la información, cómo agregar a la parte del producto, la clave SAT del pedimento serie, que es lo que vimos ahorita, y las funciones de timbrado. ¿Sale? Aquí vienen los archivos, vienen las capturas y viene la parte del timbre de XML donde hay que asignar ese atributo y tenemos que escribirle la información para volver a mandar a timbrar ese XML. No es como la función de emitir, que solito va y lee los archivos. Aquí es abrir el archivo, tomar esa información y capturarla. Entonces, los que más movimiento pueden tener es la parte del timbrado, en esa cuestión de que nos sobrepasemos de esos límites. Si no nos sobrepasamos, el timbrado sigue siendo exactamente igual, solamente hay que tener esa validación de si nos estamos sobrepasando de los montos. Entonces, este es el que timbra un XML de factura. Aquí tengo donde paso las contraseñas, las rutas del XML. Pregunto si la información es correcta, nos vamos, timbramos. Siempre hay que utilizar la F inicializa license info, que es la que va y verifica si nuestra licencia es apta para timbrar o emitir. En la parte del timbrado de XML, recordar que necesitamos 5 usuarios.
ya sea para timbrar XML de factura o de nómina. Entonces ahí sí necesitamos 5 usuarios. Si se fijan, yo tengo aquí estoy validando por los diferentes números de error, donde podemos tener otro que es el 166.192, que es el número de confirmación no es válido. Si nos equivocamos que una letra era mayúscula o minúscula, nos va a retornar este mensaje. Y hay que ir a modificar ese archivo de confirmación o irlo a modificar dentro del XML. También tenemos un problema con el que yo estuve aquí, que lo estuve teniendo bastante, y es el error 195.136. Ese es el código de error. Estuve buscando bastante, como aquí tenemos ciertas configuraciones de seguridad, y el que me estaba bloqueando era el antivirus, ¿sale? Entonces cuando yo tenía este problema es por bloqueo del antivirus, y tuvieron que agregarme ahí unas excepciones para poder que mi aplicación trabajara y los exe que genero pudieran salir a internet, ¿sale? Entonces pueden tener esa parte de los bloqueos. Yo lo puse nada más porque ahí me lo encontré, me lo topé. Y tener en cuenta pues los 3 errores de validación que podemos tener, ¿sale? Pues aquí ya nada más le anexé un poco en cuestiones de generar la confirmación, que es lo que ya habíamos visto. Si tenemos un archivo de confirmación, me los muestra aquí, yo puedo abrirlos y me abre el Chrome. Hasta donde yo me acuerdo lo tengo configurado para... Ok, ahorita lo tengo configurado para Internet Explorer, pero pues igual podría inicializarlo en Chrome o en Firefox. Me abre la liga, veo el captcha, selecciono el archivo de configuración, me lo abre en TXT, lo guardo, cierro y vuelvo a timbrar. Esto lo hice nada más para no tener que irme a la carpeta y tener que abrir los archivos y luego irme al navegador, sino que me lo hago un poquito más automatizado. Pero pues esto ya se puede modificar en cuestiones de cada quien, en lo que se necesite en sus proyectos. Entonces, de igual forma, como les comento, este proyecto lo voy a subir para que lo vean, que tengan ahí la información. Y pues como recomendación, pues siempre verificar la carta técnica y la documentación que tenemos ahorita del anexo 20. Si es necesario estar verificando la carta de estas versiones, ya que las modificaciones en el SDK, ya sea de alguna función o que se anexe una función nueva, lo vamos a encontrar ahí. Entonces va a venir casi siempre la información de cómo utilizarla. Si llegan a tener algún problema, pues como les comento, déjenme ponerles aquí. Pueden enviar su correo a servicio@conpaqui.com. Todo lo que sea referente a SDK lo vemos en nuestra célula. Somos 3 personas los que estamos encargados del SDK en cuestiones de soporte. Problemas que se tengan en alguna función, verificamos, probamos, y ya si es algo mayor, pues lo brincamos a desarrollo. Sí, el video estará disponible yo creo que para mañana, junto con el proyecto y la presentación. Entonces pues no van a tener ahí un problema para estar verificando todo esto que estuvimos comentando y los ejemplos. No sé si tengan alguna otra pregunta. Disculpa, los pagos ya serán desde bancos. Ok, sí, la parte de pagos pues sí todavía está en bancos, ¿sale? Aquí nada más es la emisión de las facturas y hay una función para el timbrado de nóminas.
Muy bien, bueno, entonces pues esto es todo por hoy. No quiero tomar mucho de su tiempo. Igual, cualquier duda o comentario, como les digo, pues tienen la parte de cómo comunicarse con nosotros en servicio, o ya sea utilizando los foros. Hay muchísima información también en foros de otros problemas que han tenido otros colaboradores, donde se pueden basar para eh, anexarlos a sus proyectos. Ok, sí, los proyectos se suben. De hecho, déjenme mostrarles para que vean que sí están. Recordar que tenemos una categoría para el SDK. Y aquí los tenemos, ¿sale? Ya hay bastantes. Hay muchos que podemos verificar. Uno chiquito, a ver, este. Vamos a ver si no tarda. Y dentro del mismo zip que se está descargando van a encontrar el archivo de PowerPoint, así como el proyecto y el video en el cual estuvimos trabajando. ¿Sale? Entonces, aquí van a encontrar los del SDK, SDK Comp aquí. Si necesitan los del reporteador, eso los van a encontrar en la parte de general. Aquí tenemos el reporteador y donde también están los reportes que se han generado y cómo es su uso. Ok, entonces pues ahí está la información. Igual, como les comento, si les digo que entren a esta parte de la página para que puedan ver cuáles son los cambios que tenemos en nuestra nueva versión y que hay que tomar en cuenta para los proyectos que tengamos. Entonces, yo sé que no fue una presentación de todo el anexo, pero pues sí, nada más que hicimos la parte de los cambios que tenemos en el SDK y que podemos hacer para modificar nuestros proyectos y pues estar a tiempo, ¿no? Porque cuando ya tengamos a esa persona que se nos va a migrar a la versión 3, pues ya estar preparados para que no nos agarren ahí en curva. Ok, ahora se van a necesitar 5 usuarios para poder timbrar. En la versión anterior solo se necesitaban 2. Ok, la parte del timbrado de los 5 usuarios, como les comentaba, solamente es para cuando timbramos XMLs. Si vamos a emitir, a utilizar la función de femite documento, no es necesario. Con 2 usuarios vamos a poder trabajar correctamente. Solamente es cuando tengamos el XML que nosotros estamos generando por medios propios. ¿Sale? Entonces aquí está el zip que acabo de descargar del portal. Si se fijan, aquí está el proyecto, una breve descripción en PDF que sería la presentación, y este es el video. ¿Sale? Entonces ahí pueden estar descargando esa información para que puedan trabajar con lo que ya tienen. Muy bien, no sé si tengan alguna otra pregunta sobre lo que vimos. Muy bien, pues sin más por el momento, pues me despido. Nos estamos viendo en próximos podcasts o tutoriales. Igual si tienen algún comentario, alguna sugerencia, pues igual nos las pueden hacer llegar a la parte de aquí. Podemos tomar nosotros las sugerencias o comentarios que tengan acerca de la parte del SDK, y pues cuestiones de dudas.
En cuestiones de dudas tenemos estas dos opciones: mandar un correo a servicio o entrar a la parte de los foros para poder estar generando ahí sus casos de dudas de usos de funciones, o para pedir información o proyectos. Igual tenemos varios proyectos ahí de ejemplo que les pueden servir cuando están inicializando algún proyecto nuevo, para que no empiecen desde cero, ¿ok? Entonces, pues sin más por el momento, como les comentaba, pues nos vemos en próximas transmisiones y pues estamos a la orden. Excelente día.